soy igual, no soy igual que ayer. Todo cambió en mí, soy el hijo de un rey. Bien, bien, buenas noches con todos los que están conectados. Estamos en el programa de mi hermano Javier, ¿de dónde te rescató Jesús? Desde los Estados Unidos. Mi nombre de pila es Jonathan Pablo Espinosa Borja. ¿Por qué Exit? Bueno, eso lleva a cabo pues un día muy doloroso, como la partida de mi abuela. Cuando mi abuela tenía cuando yo tenía 10 años de edad, mi abuela falleció. Y antes de mi abuela fallecer, mi abuela me dijo, recuerda que tu mamá es padre y madre para ti, recuerda que tu mamá siempre ha estado allí contigo en todo tiempo. No seas una carga para tu mamá, no seas un problema para tu mamá, sino sea una salida hacia los problemas. Siempre me marcó esa palabra. Yo tenía 10 años de edad cuando falleció mi abuela, que fue quien me crió. Y pues siempre me marcó eso, sea una salida, no sea un problema, sea una salida hacia los problemas. Entonces por eso decidí tomar ese nombre, salida en inglés, que viene a ser Exit. Bueno, mira, mi niñez fue bastante fuerte, pero también fue una niñez bastante formativa, porque yo me crié en el Evangelio, ¿no? Me crié en uno de los barrios más fuerte, se podría decir, de Durán, un barrio lleno de narcotráfico, de droga, lleno de maldad, lleno de muerte. Yo a la edad de 3 años vi como un tipo apuñaleaba a otro tipo consumidor de drogas y se le venían todas las tripas hacia afuera y él trataba de volvérselas a ingresar. Yo estaba en el balcón de mi casa allá en Durán, y mi abuela vino a taparme los ojos, pero es algo que yo no lo olvido, es algo como que si lo hubiera visto y tenía solamente 3 años de edad. Prácticamente yo empecé a trabajar desde muy pequeño, desde los 5 años de edad yo ya me encontraba trabajando, 8 años de edad, y venía de Guayaquil con cantidades fuertes de dinero, comprando mercadería, porque mi abuela tenía una tienda en Durán, que hoy en día pues la tiene mi mamá, y me mandaban a comprar mercadería. En ese tiempo estaba el Sucre, pues, ¿no? A la plaza central de Guayaquil. Y hoy venía 8 años, 9 años, 10 años. Entonces, pero en el tiempo de ahora las cosas son diferentes. Pues mis hijos, imagínate, tienen el uno 10, el otro 11 años y no pueden coger ni un bus. Entonces, y eso está bien que los niños vivan su etapa de niñez. Más sin embargo, yo sí empecé a trabajar desde muy niño y me crié en un barrio fuerte donde éramos la única familia cristiana evangélica. Realmente donde empieza mi testimonio ya más a fondo, aparte de todo lo que yo vivía, aparte de todo lo que yo veía, ya es luego de la muerte de mi abuela, luego cuando me aparté de los caminos de Dios. Vamos a saludar a todos los hermanos que están conectados en este momento. No se pierdan. Esta noche hay algo especial de Dios, amén. Un saludo a Moisés Barroso, que está ahí. Bendiciones, mi hermano. Bendiciones al hermano Manny. Bendiciones a mi hermana Gloria Charcopa. A mi hermana, a la licenciada Vaquerizo, que Dios me la bendiga. Es la mamá de al hermano Pregonero 593, a Willy, bendiciones. A la hermana Keila LP allá en Quito, Dios le bendiga también. A todos los que se estén conectando ahora, no se pierdan, estamos solucionando unos pequeños problemas para que ustedes puedan escuchar bien este testimonio, ¿verdad? ¿De dónde te rescató Jesús? Mientras arreglamos ahí esos pequeños problemas de audio, usted puede hacerse esa pregunta: ¿de dónde le rescató Jesús a usted? Vaya ese momento en el que Jesús llegó y bendijo su vida, porque es Jesús el que nos busca, es Él el que nos acorrala, nos cuida, nos protege, y un momento tiene un encuentro con nosotros y nuestra vida no vuelve a ser la misma. Recuerde de dónde le rescató Jesús. Amén. Amén. Mi nombre es Jonathan Pablo Espinosa Borja, más conocido como Exit. Les acabo de explicar que Exit viene pues de un testimonio cuando yo tenía 10 años de edad y mi abuela partió con el Señor. Las palabras que mi abuela me dijo antes de morir es que reconociera que mi mamá era padre y madre para mí,
que no la hiciera sufrir, que me mantuviera firme en los caminos de Dios, que no sea un problema para mi mamá, que no sea una carga, sino que sea una salida a los problemas. Y es algo que siempre marcó mi vida, y hasta el día de hoy siempre trato de que ante cada problema que se encuentre en la vida, ante cada circunstancia, buscar una solución, ser una salida a esos problemas y no ser un problema más, ¿no? Hay veces que, de acuerdo a los problemas que estamos pasando, a veces le damos una prioridad o le damos un peso a esos problemas, que a veces lo hacemos más grande de lo que realmente son, o le damos una importancia que no se merecen esos problemas. Entonces, de esa manera estamos haciendo una carga mayor a ese problema, en vez de ser una salida a esos problemas, ¿verdad? A una palabra mismo nos enseña a no tener afán, sino que vivir el día a día, porque el día de mañana trae su propio afán, dice el Señor en su palabra, amén. Entonces, de allí viene el nombre Exit, de la palabra que mi abuela marcó en mi vida cuando ella falleció. Yo tenía 10 años de edad. Entonces, de acuerdo, ya empezando mi testimonio, te comentaba que crecí en un hogar cristiano. Para los que están en este momento conectados, amigos de años, conocen bien mi historia. Para los que no conocen, pues, porque algunos me han preguntado, Exi, ¿cómo falleció tu papá? Si anteriormente habías comentado y habías dicho en testimonios que nunca conociste a tu papá. Les voy a explicar ese tema, ¿verdad? Mi papá, pues, nunca lo conocí. Mi papá, el que me dio la vida, desapareció. Es parte de mi testimonio cuando yo tenía 3 meses dentro de la barriga de mi mamá. Pero mi abuelo, que es mi padre, que es quien me crió, o sea, mi abuela murió cuando yo tenía 10 años de edad y mi abuelo falleció aproximadamente hace 2 semanas, que ya tengo 32 años de edad. Entonces, mi abuelo es mi padre, mi abuelo es el que me crió. Yo me crié con mi familia por parte de mamá. Mi mamá nunca más se volvió a casar, mi mamá no tuvo más hijos, soy hijo único, y quien me crió, mi abuela, porque mi mamá estaba trabajando, no porque mi mamá no viviera conmigo, sino que mi mamá se dedicó a trabajar para, pues, ayudar en la manutención de la familia, de mi persona. Entonces me crié con mis tíos como hermanos. Para mi abuelo no fui un nieto, a pesar de haber sido su primer nieto, fui su hijo. Mi abuelo fue el que me llevó a trabajar a la construcción desde muy niño. Mi abuelo fue el que me impulsó en la música. Mi abuelo fue el primero que creyó en mí. Mi abuelo fue ese amigo fiel, ese amigo que uno necesitaba escuchar en todo tiempo. Ese amigo que te aconsejaba con la palabra, ese fue mi abuelo. Entonces, él nunca me presentó como su nieto, ni yo nunca lo presenté como mi abuelo. Por eso los que me conocen, que hay muchos que están aquí, ellos saben que mi abuelo es mi padre. Y pues mi abuelo es quien me crió, junto pues a mi abuela, que te estoy contando que fue quien me dio esa palabra, ese nombre, ¿no? De que marcó mi vida como que sea una salida, y es éxito. Crecí en el Evangelio. Me crié en un barrio muy reconocido en Durán, como la María Piedad de Durán, un barrio zona roja, un barrio de peligro, un barrio lleno de narcotráfico, lleno de venta de drogas, de asesinatos, porque visualicé muchos asesinatos desde muy pequeño, y fuerte, porque éramos la única familia cristiana en el barrio, y pues todo el barrio nos conocía porque mi abuela tenía una tienda, ¿verdad? Una tienda ahí en el barrio, que hasta el día de hoy existe, y cuando ya murió mi abuela, pues quedó a cargo mi mamá, a cargo de la tienda. Entonces, mi vida era la escuela, la iglesia, la casa y la iglesia otra vez. Porque cuando tenía 5 años de edad, a la pastora Hilda de Taco, de la iglesia Rey de Reyes y Señor de Señores de la Asamblea de Dios en Durán, que Dios la tenga en su gloria porque ya partió con el Señor también, se le ocurrió la grandiosa idea de formar un ministerio de alabanza de niños. Ella dijo que había pureza en la adoración de los niños, y como habían niños que crecieron en la iglesia, la pastora, guiada por el Señor, empezó a formar ese ministerio de alabanza, en la cual me tomaron como vocalista el ministerio de alabanza de niños. Y pues había niño pianista, niño guitarrista, niño baterista, y éramos una banda de niños que ensayábamos toda la semana y ministrábamos el día del día que era el día del ministerio de alabanza, que eran los miércoles, el culto de alabanza, oración. Todos los miércoles este ministerio de alabanza de niños ministraba en la iglesia.
y quizás no éramos sumamente expertos ni sumamente profesionales, pero cosas grandes sucedían. Me he encontrado con hermanas que me cuentan de testimonio que cuando ministrábamos siendo niños, ella fue sanada. Había mucha sanidad, el Espíritu de Dios sanaba y operaba personas allí. Entonces yo salía de la escuela, llegaba a la casa, almorzaba, agarraba mi bicicleta, venía una bicicleta, mi guitarra y a la iglesia. Imagínate pasar con todos los niños que están creciendo en el barrio, con el hijo del asesino, el hijo del sicario, el hijo del narcotraficante, y que te gritaban, lagartero, hermanito tal, hermanito cual, y yo solamente avanzar en la bicicleta. Y yo era niño y a veces llegaba a la casa, no lloraba, pero estaba acumulando esa impotencia, y eso va a ser parte edificativa del testimonio, porque es la forma donde nosotros tenemos que formar el carácter de nuestros hijos. Y mi abuela, recuerdo tanto que me dijo algo que marcó mi vida para siempre, y el día de hoy se lo enseño a mis hijos. Mi abuela me dijo, cuando alguien viene a darte un veneno, si tú no recibes el veneno, ¿quién se queda con el veneno? Yo le decía, ellos. Así de simple son esos comentarios que te dicen, o esas cosas que te gritan. Si ellos vienen con el veneno y si tú lo recibes, entonces tú te envenenas. Pero si tú no recibes ese veneno, ellos tienen que regresar con su veneno, ellos tienen que irse con su veneno. Entonces tú no tienes que recibir eso, Jonathan. Tú no tienes que recibir, tú tienes que estarte enfocado, tú no tienes que ver ni a tu derecha ni a tu izquierda. Enfócate, ve a la iglesia, prepárate allí. O sea, había palabra de Dios sobre mi vida, que era un levita desde muy niño, desde que era bebé, desde que vino un pastor de Costa Rica y empezó a decir palabras que hoy en día están cumplidas, pero me las dijeron cuando era niño. Y iba y regresaba de los ensayos de la iglesia 6 de la tarde a bañarme y regresar a la iglesia al culto a las 7:30, cuarto para las 8, porque si ya llegabas 10 para las 8 no te subías a ministrar, no te subías al altar. O sea, había un orden bueno, un orden de que te enseñaban, te formaban a respetar el altar, a cuidar el altar como levita. Entonces, y así fue mi vida desde mi infancia en la iglesia y desde el ministerio de alabanza de los 5 años hasta los 10 años. Cuando llegué a los 10 años que murió mi abuela, me ascendieron como vocalista y guitarrista del ministerio de alabanza de adultos. Entonces ya los hermanos adultos ya me acogieron, ya no iba a los campamentos de niños, yo iba a los campamentos de adultos, de intercesión. Entonces, y nos fuimos integrando con la banda adulta, en la cual ya empecé en la adolescencia, ya entré al colegio. Cuando mi abuela murió, salí de la escuela a los 10 años, a los 11 años ya entré al colegio y fui a estudiar a Guayaquil, porque había estudiado la escuela en Durán y ya fui a estudiar a Guayaquil el colegio. Entonces allí ya era otro mundo y me mantuve. Yo iba con mi Biblia y predicaba primero, segundo y tercer año de colegio. Me mantenía predicándole a mis compañeros. Al cuarto año, no sé qué fue el enemigo que me puso en la mente que yo me cambiara de colegio y empecé a manipular a mi mamá, empecé a trabajarle en el cerebro que me cambiara, que no quería estudiar en ese colegio, que ya no quería estudiar y que me quería ir al colegio Durán, un colegio muy reconocido para los duraneños. Sabe que en ese colegio tuve que aprender a subsistir, en ese colegio tuve que aprender a resistir cosas que nunca había hecho, las hice allí. Ese año me retiré del colegio, ese año ingresé en la banda de guerra de música, aprendí a trabajar en tambores, fui uno de los mejores tamboreros y luego de eso me retiré del colegio en cuarto año y fue el año que me aparté de los caminos de Dios. Me pasó de todo. A los 14 años me cogió el desarrollo y me dio dengue. O sea, estuve a punto de la muerte, o sea, me bajó la salud fatal. La gente no me reconocía, los drogos del barrio me empezaban a decir que dónde compraba la droga. Me dice, oye, ¿dónde compras la droga? Me dice, ¿dónde la venden? Allá en Guayaquil, la venden más buena, ¿va? Nunca en la vida he consumido drogas, pero entiendan que vivía en un barrio donde la drogadicción era a diario, y al verme así que me quedé esquelético por el dengue que había tenido y el desarrollo, pues las cosas empezaron a cambiar. A la edad de 14 años me aparté de los caminos de Dios. Empecé pues ya a frecuentar discotecas, a frecuentar bailes organizados.
empecé en la música urbana a la edad de 14 años. Antes de haberme apartado de los caminos de Dios, siempre estuve, como te dije, en la línea de la iglesia. Solamente era mi guitarrita, la administración en la iglesia, solamente alabanzas. El mundo urbano empezó desde cuando me aparté de los caminos de Dios. Y va a haber una parte del testimonio donde ustedes van a entender lo que yo no entendía. Sí, mira, yo siempre he dicho algo que a veces creemos, porque he tratado con hijos de pastores, o en este caso, lo que me pasó a mí, que yo crecí en el evangelio, que nací en un hogar cristiano, y es que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y muchas veces creemos que nuestros hijos nacieron en un hogar cristiano, entonces ya eso está bien, pero de repente no han vivido un encuentro real con Dios, no lo han vivido aún. Yo entré a un reality, al primer reality de música urbana que se llamaba Reggaetonea, por allá por el año 2005, 2004. Empecé en ese reality, eran miles y miles de todo el Ecuador, pasamos 500, 100. Empecé a ver muchas cosas, ¿no? Cómo iba superando, iba escalando peldaño por peldaño hasta ser uno de los ganadores del reality. Fue tan fuerte que yo hasta me retiré del colegio, porque el contrato te decía que si tú eras casado tenías que divorciarte. No era casado, era soltero. Y que si estabas estudiando tenías que dejar de estudiar porque te iban a llevar a Colombia a grabar. Beat Cola, que era el auspiciante de ese canal que hacían reality en ese tiempo. Luego no cumplieron con nada. Entré a trabajar en una radio. Empecé a producir música secular. Y empecé a subir como la espuma, porque fue rápido, o sea, no fue que tomó su tiempo, fue rápido, una tras de otra, radio, sueldo, dinero, producción. Ya tenía la productora Flow Makers Music, y pues estábamos de concierto en concierto, de presentación en presentación. Y recuerdo tanto que una vez el chofer del manager que me manda a ver a Durán, él le dice al manager, yo no sé qué le pasa, dice, a Exi, pero cada vez que pasa por el puente, por más que él esté con gafas, se le notan las lágrimas, dice. Se les notan las lágrimas. Yo creo que debe haber tenido alguna peladita por ahí en el puente de Durán, que siempre llora ahí cuando pasa en el puente de Durán. Y entonces le había dicho eso al manager, y el manager me preguntó que si era verdad eso. Y yo le dije que no era ninguna peladita ni nada, sino que quedaba la iglesia donde estaba toda mi vida allí. En el puente de Durán, para ya salir hacia Guayaquil, todo carro tiene que pasar por ahí, por la iglesia Señor de Señores en Durán. Y ver ese altar, mi abuelo, como te contaba, era maestro en construcción. Mi abuelo construyó las aulas de la iglesia, mi abuelo construyó el altar de la iglesia, y lo construí con él, trabajé con él juntamente con mis tíos. Entonces, ver ese altar y ver donde entregué tantos años de mi vida, y saber que ahora estaba en el mundo y que estaba rodeado de fama, estaba rodeado de dinero, estaba rodeado de mujeres, y realmente nada de eso me llenaba. Yo me seguía sintiendo vacío. Hermano, llegó el momento donde soy un sobreviviente de las pandillas. Nunca pertenecí a una pandilla, pero como te dije, estaba rodeado de un barrio donde había mucho narcotráfico, y llegaron las pandillas de los Master of Street ahí. Y mi mejor amigo, que era una de las barberías, un amigo barbero que se llamaba El Rapper, quedaba en una zona cerca del barrio, pero era otra pandilla, los Latin King allá. Entonces los Master, cuando yo iba a la barbería, pensaban que yo era Latin King, y los Latin King pensaban que yo venía a sapear porque yo vivía en una zona donde vivían los Master. Empezó la guerra, o sea, como que yo era de un lado, para un lado yo era Master y para otro lado era Latin King, y no era ni chicha ni limonada, o sea, no era de ninguno de los dos. Pero por los años que yo había estado en el boxeo, por los años que yo había aprendido boxeo, o sea, yo nunca utilicé armas, nunca pertenecía a pandillas, pero era muy vengativo en el mundo, muy vengativo. Y trataron de quitarme la vida varias veces me dispararon a quemarropa, varias veces me quisieron quitar la vida ahí en esa barbería, sentado de espaldas. El dueño de la barbería fueron a él decirle, no te metas, le voy a pegar 3 tiros al cantante y te quedas frío. Cuando yo vi ya que al asesino lo tenía en el piso, entrándole a golpe, quitándole el arma, y yo ni enterado. Y yo no entendía todas estas cosas cuando me pusieron armas en la cabeza y me dispararon, y no salió la bala. Lo dispararon al aire, salió la bala, lo volvieron a poner, volvieron a intentar y no salía. Y muchas veces uno piensa en el mundo, wow, tengo suerte, soy fuerte o soy rápido, porque la penúltima, porque la última balacera que me pegaron, ya había aceptado a Cristo, ya me había reconciliado con Dios.
pero saliendo de una discoteca muy conocida en Durán que se llama La Rover, estaba en un concierto, había cantado y me encontré con un primo que hoy está muerto, que le predicamos y aceptó a Cristo y lo asesinaron un día después de que él había aceptado a Cristo. Me encuentro con él y él me empieza a saludar y de repente llega un sicario muy buscado allá por esas otras pandillas y él estaba conversando. Ese sicario que yo te estoy contando es hijo de pastores. Wow. Ese sicario que te estoy contando se crió en la iglesia conmigo, en la Señor de Señores. Ese sicario que te estoy contando lo acabé de ver en la cárcel el año pasado que fue a ministrar. Se llama Israel, 3 hermanos, Zenón, Israel, Benjamín, 3 hijos de pastores envueltos en pandillas, en sicariatos, y Dios aún permite que esté vivo pues Israel y Benjamín, porque Zenón ya lo asesinaron, al mayor de todos. Él llega ahí y me saluda porque sabe que fuimos cristianos en la niñez. Está conversando con mi primo y de repente empiezan a tirar desde la discoteca que daba en un 5º piso y empiezan a tirar las mochilas con las metralletas porque utilizaban minibús y 9 milímetros y revólveres y 6 gatilleros empiezan a disparar. Israel se sube en el carro y se va, pero mi primo y yo no. Entonces ellos empiezan a gritar, mátalo a Pata Flaca y al cantante. Pata Flaca era una chapa que le decían a mi primo que se llamaba Javier y mi primo decía, corre en zigzag, primo, que si te llega a pasar algo, mi tía Gloria no me lo va a perdonar. Él se refería a mi abuela que había fallecido, la que me puso la palabra de éxito. Corre en zigzag. Yo me acuerdo que ese día yo vi la muerte de cerca. Todos los demás intentos de asesinato no fueron comparados con ese. La ropa yo llegué perforado. La bermuda con la que había cantado, el buzo estaba perforado, pero ni una bala había tocado mi cuerpo. Ni una bala. Corría y yo en ese momento pensé que había corrido rápido, que había sido ágil, que había corrido en zigzag y que había esquivado las balas. Luego de eso no pasaron muchos meses. Tuve un concierto en Salinas. Luego que tuve ese concierto en Salinas, me dan el dinero, me cancelan y yo subo a la habitación y me estaban esperando en el VIP con licor y todo. Y yo le dije que iba a subir para guardar el dinero, pues para pagarle también luego al DJ, al cuerpo de baile que tenía. Y ese día escuché una voz cuando cerré el cuarto. Escuché una voz que me dijo, Jonathan, ¿por qué me oras siempre antes de cada concierto? Y no me oras luego de que ya cada concierto te ha ido bien. Yo que toda mi vida había crecido en el evangelio, cuando escuché esa voz me estremecí y caí de rodillas ahí en la habitación de ese hotel en Salinas y le dije, Señor, ¿eres tú? Y dice, sí, porque ¿sabes lo que yo hacía? Al cuerpo de baile, al DJ que tenía, los hacía orar, los reunía y oraba con ellos antes de salir a cada concierto y no éramos cristianos. Wow. Y cuando me dijo esa palabra me estremecí, me puse a llorar y le dije que él sabía cómo yo me sentía, que él sabía que todo ese dinero no me llenaba, que la fama que tenía, que las discotecas, los bailes, que la ropa, que nada de eso me llenaba, que me sentía vacío y que yo extrañaba conversar con él porque siempre tuve una relación con Dios de amigos, hasta el día de hoy la tengo, o sea que puedo acercarme a él, que le puedo escuchar, que le puedo hablar y él me escucha y me habla. Y él me dijo, ¿por qué, Jonathan? ¿Por qué no agradeces? ¿Por qué ya luego que ya ha pasado el concierto y te ha ido bien, te olvidas de mí? Y me quedé ese día arrodillado, llorando, y me cuentan al día siguiente que querían tumbarme la puerta, querían tumbarme porque pensaban que me había pasado algo, pero se agacharon y vieron que yo estaba allí arrodillado, tirado de lado, y así amanecí dormido hasta el día siguiente. Ese fue el último concierto que tuve, el último concierto. Luego de eso yo estaba en mi casa. Ese concierto fue luego de la balacera, que yo no quería saber nada. Y tuve ese último concierto y estaba viendo Hot Music, que es un programa secular, y llegó Alex Zurdo ahí. Alex Zurdo empezando, cantando Lo que consumo es sano y nos bota humo. ¿Cómo es que nos bota humo? Y yo me puse a escuchar. Yo solamente había escuchado como cristiano solamente a Bicosí. Y llegó mi mamá, me dice, ¿qué es eso? Le digo, unos raperitos cristianos. Le digo, rapean bien los cristianos. Y yo me sorprendí porque ellos venían de Puerto Rico, era Alex Zurdo, Rey Pirín y Benji, y valía la entrada $3. Yo recién había venido a un concierto de Salinas y la entrada para mi concierto valía $18. Claro que era con barra libre,
pero valía $18 para ver a Exit. Y yo decía, ¿cómo que estos manes vienen de Puerto Rico, vale $3? Yo le dije a mi mamá, yo voy a ir. ¿Y sabes qué fecha fue? Fue la fecha donde Álvaro Noboa quedó empate con Correa. En esa fecha, que fue en el año 2007, fue un 24 de abril del año 2007, que fue un concierto en el ex Jardín de la Salsa. Yo fui a ese concierto, mucha gente me reconocía, me decía, ¿qué haces aquí si tú eres cantante secular? Y yo ese día, yo fui, escuchaba, y no sé qué me pasaba, pero decía, este man es carnal, no sentía nada. Cuando ministró Alex Zurdo, yo sentí la presencia de Dios. Cuando él estaba ministrando con La Niña de Tus Ojos, con una adoración al final, él tocando el piano, él dijo que tenía una palabra para un joven de parte de Dios, que Dios le había dado una palabra. Mira qué coincidencia, que lo que me engancha para yo ir a ese concierto fue Alex Zurdo. Dios utilizó a Alex Zurdo, y cuando fui al concierto, el que soltó la palabra que Dios había utilizado como herramienta fue Alex Zurdo. Hoy en día Alex Zurdo sabe ese testimonio por medio que tenemos un amigo en común, como es Dominico González, el hermano de Redimidos, y platicamos y conversamos sobre aquel testimonio, sobre aquella palabra. Y Alex Zurdo, mientras está ministrando, dice, tú no llegaste aquí por una coincidencia, tú llegaste aquí con un propósito. Dios tiene un propósito grande de ti. Y yo, que había sido cristiano toda mi vida, dije, la típica labia de cristiano. Todos sabemos que que tenemos un propósito. Todos sabemos que tenemos un propósito de parte de Dios. Entonces yo aún estaba allí, estaba prácticamente incrédulo. Y yo estaba escuchándole cuando él alza su mirada y dice, oh sí, Señor. Y Dios te dice que cuando esos gatilleros dispararon contra ti, y no fue que ninguna bala te tocó porque fuiste rápido, no fue que ninguna bala te tocó porque corriste en zigzag, solamente mi primo y yo sabíamos esa palabra. No la sabía nadie más. Cuando Alex Zurdo dijo eso, habían más de 5,000 personas en ese Jardín de la Salsa, y yo caí ahí en medio, caí de rodillas, porque entendí que esa palabra era para mí. Y realmente fue la misericordia de Dios que te estaba cubriendo, porque el propósito que Dios tiene con tu vida es grande, y tu vida no va a ser la misma. Eso me marcó la vida a mí. Me marcó porque entendí que realmente no había sido yo, sino que cada vez que habían intentado quitarme la vida, había sido Dios protegiéndome, había sido Dios cuidándome. Porque cuántas personas habían muerto hasta por una bala perdida. Y yo no tenía nada que ver con pandillas, pero pandillero que me la hacía, pandillero que se ganaba su búsqueda, porque los buscaba, no para hacerles dispararles, ni mucho menos, pero me vengaba, los golpeaba. Era muy agresivo en el mundo y muy vengativo, porque yo siempre tenía la ley de que si yo no me meto con nadie, no te metas conmigo, porque yo no me estoy metiendo contigo. O sea, no asumas algo que no es. Un día yo estaba de gira en un Master Tour Playero 2005 con Manny, Oveja Negra, Reggae Black, Mr. Wilson, y me llaman a decirme que estaban diciendo que yo les había entrado a bala, ¿no? El cantante vino a entrarnos a bala ahorita aquí en el centro de Durán, y yo estaba por Manta. O sea, nada que ver. O sea, la gente empezaba a verme en lugares donde no estaba, a inventar en lo que hoy en día decimos falso testimonio. Y yo estaba cansado de eso, estaba harto de eso, porque dije, no puede ser que la envidia sea tan fuerte, sea tan grande, porque yo no me meto con nadie. No trataba de pasar en Durán, solamente pasaba en Guayaquil, y mi vida solamente era la música. Pero yo no estaba decidido a dejar a mis amigos porque su peluquería o su barbería estuviera cerca a una pandilla contraria, y no iba a dejar de vivir en el barrio porque mis primos o los que rodeaban a mis primos hayan decidido permanecer en una pandilla, ¿verdad? Entonces viene, acepto a Cristo, y yo regreso a mi casa y se lo cuento a mi mamá. Me reconcilié con Dios, y mamá lloraba, y yo decía, bueno, ¿y después de esto qué? Ahí comprendemos que Dios nunca hace las cosas a lo loco. Dios siempre tiene un plan. Si usted está viendo este video, usted recuerde siempre que Dios tiene un plan, que Dios no mueve las fichas por gusto. Yo llegué a mi casa y dije, ¿voy a volver a la iglesia donde crecí toda mi vida, o a dónde me vas a llevar? Me escribió Oveja Negra a las 10 de la mañana. Ñaño, te invito a un party celestial, a una célula cristiana.
y él me decía, vamos a un party celestial a las 10 de la mañana. Le dije, bueno, dame la dirección. Yo vivía en Durán y era en el sur de Guayaquil, en la Floresta 1, en la terraza del estudio de grabación de Roger Heat. Entonces, a las 5 de la tarde me invita el Locote a la misma célula. Y eran 2 invitaciones. Le dije, está bien, yo voy. Yo fui a la célula, esto fue abril, fue un mes la célula, y el 5 de mayo, un 5 de mayo, abren la iglesia Comunidad Cristiana Canaán en la avenida Las Aguas de Urdesa. Recuerdo que fue un miércoles, fui a la iglesia miércoles, jueves, viernes, sábado, y el primer domingo de la iglesia, yo esperando el bus para ir de Durán a Guayaquil. Había en ese tiempo el problema, vuelve de los pandilleros, que si tú te vestías amarillo con negro eras Latin King, si tú te vestías rojo con negro eras Máster, si tú te vestías con con azul, blanco y rojo eras Nieta. Entonces había ese problema de pandillas, y yo me había puesto una camiseta roja y un pantalón negro, y pasó un pandillero que estaba preso por asesinato, y hasta ahora último ha salido y nos vimos face to face, y él hasta se asustó, y gloria a Dios que me enteré que ahora es cristiano. Él sacó un arma pasando en la de Aguacheña, yo esperando el bus para Guayaquil, sale de Aguacheña y me dice, cantante, ¿por qué utilizas mis colores? Y me pega 2 balazos en la esquina de mi casa. Y yo con la Biblia en la mano. Y yo le dije, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me regreso a la casa, voy y lo busco, o me voy a la iglesia? Dios me dijo, hasta hoy. Hasta hoy. Cuando yo le dije hasta cuándo, Dios me dijo, hasta hoy, hijo, hasta hoy. Y ese día yo recibí una palabra porque yo le dije, Señor, mira todo lo maravilloso que estoy viendo, todo lo que estoy viendo, me reconcilié contigo. ¿Por qué permitiste que me perdiera estos 4 años de mi vida? Porque yo me reconcilié con Dios a los 18 años y me aparté a los 14. O sea, 4 años en el mundo. Y Dios me dijo, porque hacia donde te voy a llevar, era necesario que pasaras por esto. Porque luego de lo que tú viviste, nunca más vas a volver al mundo. Nunca más. Porque Dios ha permitido que probara la fama y no te llena. Dios permitió que probara el dinero y no te llena. Que canales de televisión, radio, placeres, y nada de eso te llena. Absolutamente nada de eso te lleva a nada bueno. Cuando yo lo entendía, el primer ministerio que Dios me dio fue el ministerio juvenil. ¿Sabe dónde Dios me llevó a predicar? Me llevó a predicar donde los Latin King. Wow. Eso parecía una reunión de pandilleros, brother. Tenía 250 ex Latin King, que hoy en día son pastores y son líderes. Y fue doloroso porque a muchos de ellos los mataron delante mío. Delante mío. Una noche estaba reunido con uno de los líderes de Latin King, y él estaba con su perro Pitbull, y él decía, váyase mi hermano, que no le van a disparar. Y yo le decía, no, porque realmente para mí la muerte en Cristo es ganancia, no es una pérdida. Yo decía, acepta a Cristo, yo sí quiero, pero es que yo estoy condenado. Y llegaron los sicarios en una moto, y pasó una señora con dos niños gemelos, y no le hicieron nada. Volvieron a pasar y le dije, acepta a Cristo y vete a tu casa. Vinieron, se bajaron, pasaron delante mío, le dispararon al perro porque él soltó el perro para que los atacara. Lo mataron al perro y mataron a él delante mío. Y a mí nunca me tocaron. Nunca me tocaron. Y son cosas que recuerdo que un día estaba hasta en una quinceañera y me llamaban, pastor, venga, ayúdenme, que balearon a mi hermano. Oye, a ese muchacho que balearon, que le pegaron 2 tiros en la cabeza, hoy es abogado y es cristiano. Y trabaja en el municipio de Durán. Es un gozo tremendo porque era gente que la gente los miraba como escoria, los miraba como muchachos que no valían nada, que no servían. Y hoy en día lo que se movió ahí fue el Espíritu Santo, porque hoy en día en esas calles donde no salían los niños, hoy en día son parques. Y van los niños, hay negocios, mis hijos les gusta ir y dicen, vamos papá, allá donde tú predicabas, a comer pizza. Porque hay bastante colombianos vendiendo pizza y todo. Pero es un sector donde no solamente se eliminó esa pandilla, sino que hubo vida. Dios entró a morar en ese sector. Y luego de eso, en un mismo bus,
llevábamos a Latin King y llevábamos a Master del Recreo de Durán. Nunca se habían unido, se odiaban a muerte, pero estaban en un mismo bus, adorando y cantándole a Dios. Y lo más maravilloso no es que solamente hayan ido y solamente hayan estado en la iglesia, sino que ya ellos hoy en día se mantuvieron, se solidificaron sobre la roca que es Cristo Jesús. Y poder conversar con ellos y ya ver que ya tienen su familia, tienen sus hijos, y que esa época de pandillas ellos la dejaron atrás, la olvidaron, porque de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dios cambió su vida por completo, y reconozco que no fui yo porque yo solamente iba con mi bicicleta y con otro amigo que hoy en día está en Cuenca, que también es cristiano, que también es barbero, se llama Chavito Barbershop. Y con él íbamos y les predicamos, él a pie, yo en mi bicicleta con la guitarra, y pasaban las demás pandillas y se sorprendían porque los veían arrodillados en ese parque orando. O sea, ¿entienden la palabra de Dios? Cuando los fariseos lo quieren hacer caer a Jesús y le dice, Jesús, y según tú, ¿quién es nuestro enemigo? Y según tú, ¿quién es nuestro prójimo? Perdón. Jesús le dice, ¿quieres saber quién es tu prójimo? Le dice, tu enemigo. Ese es tu prójimo. El amor a los enemigos, ese es tu prójimo. El no cobrar venganza, el no pagar mal por mal. Ese es el verdadero amor, que Dios te dice que tienes que tener verdadero amor unos por los otros y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Según quién es tu prójimo? Tu enemigo. ¿Sabes por qué? Porque él le responde, Jesús le responde con la parábola del buen samaritano. Y se supone que los samaritanos no se llevaban con los judíos, no los podían ver juntos. ¿Y qué hizo Jesús? Les puso ese ejemplo para mostrarle que aún así ellos demostraban con amor hacia sus enemigos, que él podía haber dicho, este judío está ahí, está apuñaleado, está muerto, está sangrándose, no me importa. ¿Por qué? Porque total yo soy judío, yo no me llevo con los samaritanos, con los de Samaria, ¿verdad? Pero el judío estaba ahí botado. ¿Y qué hizo el samaritano? Fue, lo curó y le dejó hasta dinero al mesero y le dijo, bueno, si necesitas algo más, cúralo, aquí está el dinero. ¿Quiénes fueron los que intentaron quitarme la vida muchas veces? Fueron los Latin King. ¿A dónde Dios me llevó a predicar? A los Latin King. Para que demostrara que el verdadero amor de Dios había cambiado mi vida. Porque los que te quisieron quitar la vida, los que el enemigo quería utilizarlo para tu mal, yo lo voy a utilizar para tu bien. Yo voy a utilizarte como herramienta. No eres tú, soy yo, es Dios. Pero vas a ser herramienta en mis manos para poder desmantelar el plan del enemigo y llevar esas vidas a los caminos de Dios. Y mantenerlas. Porque no fue algo fugaz, no fue algo emocional, no fue algo que pasó y se desapareció, no. Se mantienen hasta el día de hoy. Como te dije, algunos son pastores de iglesias, otros son líderes de jóvenes, y eso es bueno. Eso es bueno porque quiere decir que Dios sabía que esa tierra era buena y tenía que dejar una buena semilla allí para que esa tierra diera fruto. Y es parte de mi testimonio que cambió mi vida. El enemigo en el mundo me hizo mucho daño, me hicieron hechicería, me hicieron brujería en el mundo. Había la tía de una ex enamorada en el mundo, me había propuesto tener relaciones sexuales con ella. Ella era mi manager allá en Salinas, y ella declaró algo. Ella me leía el cigarrillo sin yo decírselo, sin yo pedírselo, y me enviaba por celular, y yo decía que dejara de hacer esas cosas, que yo no creía en eso, por mi crianza en el evangelio. Ella vino y le dijo a esta enamorada en ese tiempo, cuando yo estaba en el mundo, y le dijo, tú nunca te vas a casar con él, tú te vas a casar con un viejo, y vas a ser infeliz, vas a pasar mal. Dice, pero más sin embargo, tu novio se va a morir en 2 años. En 2 años vas a morir quemado en un accidente, en un incendio. Me dijo, 2 años de vida tienes y vas a morir quemado en un incendio. Y luego de eso, dice, es más, desde ahorita en este momento eres estéril. Y es la razón por la cual no has podido tener hijos.
Ella declaró, yo nunca recibí esa palabra, aún yo estando en el mundo, yo nunca la recibí. Yo vine a los caminos de Dios y el pastor que me recibió, él me dijo, Dios me dice que hay algo grande que operar en ti. Y fuimos a su casa y él empezó a orar y él me dice, hay una hechicería que te dieron en una comida. Es más, Dios me dice que es una sopa y estaba cerca al mar. Y yo recuerdo que el día que ella me soltó esa maldición, ella me había dado una sopa de camarón en Salinas. Y ese pastor, ¿qué sabía? Él no sabía absolutamente nada. No sabía absolutamente nada. Y él empieza a operar, empieza a orar en los lomos. Y él dice, en este momento vas a ser libre de toda atadura, de toda maldición. Y tú no eres estéril, sino que tú vas a dar hijos, y no solamente hijos naturales, sino también hijos espirituales. 2 años ella había declarado que me iba a morir y que iba a ser estéril y que nunca iba a poder tener hijos. 2 años después fue cuando yo me reconcilié con Dios. Conocí de Dios. Luego de eso, pues, ese es mi testimonio de dónde me rescató Jesús. De intentos de asesinatos, de hechicería, de maldición, de balaceras, de estar metido en un mundo donde estaba rodeado de mucha maldad. De mucha maldad, que estaba rodeado de gente que consumía mucha... Nunca consumí drogas, pero estaba rodeado de full drogadictos y que siempre respetaron, obvio, ¿no? Siempre respetaron de que yo no consumía y que jamás iba a consumir. Nunca tuve esa adicción a ninguno de los vicios, ni alcohol, ni drogadicción. Siempre lo mío era la música, pero estaba muy lejos de Dios. Estaba muy lejos de Dios. Entonces, cuando yo vine a los caminos de Dios, yo no quería saber absolutamente nada de la música. O sea, yo me alejé por completo de la música. Como Dios me dijo, no, esa es la herramienta que yo voy a utilizar para llegar a las vidas donde otros no pueden llegar. Porque de repente sí, yo me crié en el ministerio de alabanza de pequeño en la iglesia, pero tú sabes que muchas veces con esa línea no podemos entrar a los lugares donde vamos hoy en día. Con esa línea no podemos llegar a los callejones, no podemos llegar a las pandillas, no podemos llegar donde está lo más vil y menospreciado de este mundo. No podemos llegar donde mucha gente no quiere ir a predicar el evangelio. Porque muchas veces la gente lo ve como un ritmo, pero no es el ritmo lo que cambia. Lo que cambia es la palabra. Por eso muchas veces dice, ¿por qué esta canción ha pasado tantos años y sigue teniendo el mismo efecto? ¿Por qué esta canción ha pasado generaciones y cada vez que la escucho me ministra, sigue teniendo ese efecto? ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios, que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. No es lo que nosotros escribimos, es la palabra de Dios. Nuestra palabra pasa. Nuestra palabra entra por aquí, sale por acá, pero si la palabra que tú pones en cada tema, en cada canción, en cada producción es palabra de Dios, eso nunca va a pasar, porque los ritmos pasan de moda, pero la letra no, porque es palabra de Dios. Y es la razón por la cual la línea de cada uno de mis temas es palabra. Siempre me mantengo en la línea cristocéntrica, porque es la palabra de Dios la que transforma, la que confronta, es la palabra lo que hizo que yo me reconciliara con Dios. Es la palabra lo que me ministró, es la palabra lo que cambia. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si tú no sueltas palabras, la gente no va a tener fe. Si tú no sueltas palabras, si tú no hablas palabra de Dios, la gente no se le van a caer sus vendas. Porque no están escuchando palabra de Dios. Están escuchando palabra de hombre. Entonces dice, oye, yo estoy en consejería, pero veo que no sucede nada. ¿Y qué va a suceder si es consejería de hombre? No es palabra de Dios. La palabra de Dios es prácticamente como una pileta de agua. Tú te paras frente a ella y tú ves el reflejo de ti en ella. Tú ves tu reflejo en esa pileta de agua. Así es la palabra. Es dolorosa, es como una espada de doble filo que penetra, que corta cuando entra y cuando sale. Pero es necesaria. ¿Sabes por qué? Porque la palabra es la que transforma. Tu ejemplo, mi ejemplo. Somos ejemplos de la palabra. ¿Quién transformó mi carácter? La palabra. ¿Quién transformó mi antigua vida de vivir? La palabra. La palabra, porque fue la palabra la que te marca un antes y un después. Es la palabra la que te detiene a no reaccionar conforme a tu voluntad. Es la palabra la que te dice, ámalos. Es la palabra la que Jesús dijo en la cruz de Calvario, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Porque si ellos supieran lo que están haciendo, no estarían crucificando al Hijo de Dios. Cuando se meten contigo,
Ellos no saben que dice la palabra de Dios, ay de aquel que se meta con uno de mis pequeñitos. Pero si tú que conoces la palabra, tú dices, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen, entonces entenderás que la palabra te ha cambiado. Entonces entenderás que amas tanto a Dios, que no lo ves, que lo demuestras amando a tu prójimo, que lo ves, aún con sus errores y sus defectos, porque tú también tienes errores, porque tú también tienes defectos, y tú comprendes la palabra, que todo eso va a ser transformado hasta el día que Cristo venga. No es un 2x3. Si tú de repente me conocías 10 años atrás, vas a ver que 10 años después no soy el mismo. No soy el mismo. 13 años atrás, cuando me reconcilié con Dios, no soy el mismo. Es más, un año atrás no soy el mismo, porque estamos en constante crecimiento, no por nosotros, por la palabra. Dios suelta una palabra y empieza a pulir. Dios suelta una palabra, Dios te mete a un desierto y te empieza a transformar. Dios te pasa una prueba y te empieza a procesar, porque Dios te va formando. Nosotros somos barro en las manos del alfarero. Nuestra vida ya no va a ser igual que antes, porque ya hay una palabra. Todo aquel que deseche la palabra realmente se ha vuelto un ignorante, porque en la palabra está nuestro cambio, en la palabra está la transformación, en la palabra está nuestra edificación como hijos de Dios. Amén. Amén, varón. Gracias por haber compartido tu testimonio, varón, esta noche. Y antes de terminar, creo que Instagram toma como 2 minutos más y de ahí nos corta. Quisiera que presente la oración del plan de salvación para la gente que está conectada, que no conoce a Cristo, la que va a ver el video, ¿verdad? Amén, amén. Para todos los que están conectados, que escucharon mi testimonio completo o parte de mi testimonio, déjenme decirle que no hay nada imposible para Dios. No hay absolutamente nada imposible. Cuando yo me reconcilié con Dios, había muchos que decían, en 3 meses te veo en el mundo. Había muchos que me decían, tengo presentaciones para ti, tengo conciertos para ti, tengo otra gira para ti. En 1 mes te veo en el mundo. Y yo les dije que no. Es más, dentro de la iglesia, esta parte me marcó, porque cuando llegué a la iglesia, alguien se me acercó y me dijo, varón, usted guárdese a Dios en su corazón, pero recuerde que la música es su trabajo. Usted puede seguir haciendo música, quizás con una letra de amor, pero no con una letra doble sentido. Usted puede seguir haciendo música. Le dije no, porque me he quedado en el mundo, porque ella me está diciendo que siguiera haciendo música, pero música del mundo, música de amor. Y yo le decía, hermana, porque fue una hermana mujer, junto con el esposo, y yo le dije, hermana, le hago una pregunta, y si yo sigo haciendo esa música para el mundo, que es para trabajar, para mantenerme, ¿dónde van a hacer las presentaciones? Por más que sean letritas de amor, en discotecas, en la playa, en la calle, en los bailes, en los conciertos, que está rodeado de deleites y placeres del mundo. Si yo decidí reconciliarme con Dios es porque no quiero regresar al mundo. Y es el mejor consejo que les puedo dar a todos los que están conectados aquí. Si tú quieres aceptar a Cristo como tu único Señor y Salvador, desecha lo malo. No eres tú. ¿Sabes cuál es la mayor preocupación de los que un día estuvimos en el mundo? Es que pensamos que no estamos preparados para entrar a los caminos de Dios. Y para entrar a los caminos de Dios, nadie está preparado. Nadie. Y Dios no está buscando a hombres y mujeres preparados. Dios está buscando a gente predispuesta. Tú solamente predispón tu corazón, porque es Dios el que hace el cambio, no nosotros. No somos los que hacemos el cambio. Tú predispón tu corazón, desecha lo malo y vas a ver. Ya no soy igual, no soy igual que ayer.